las organizaciones de la sociedad civil de jóvenes ante la violencia. Los ponentes de esta mesa van a ser el licenciado Guillermo Aciaín Aguilar, la licenciada Ruth Aguilar Escobar y el licenciado Eric Ponce, a quien les pido que los recibamos con un fuerte aplauso. Bueno, y voy a comenzar por presentar a nuestro primer ponente, Guillermo Aciaín Aguilar, y si me permites, Memo, por la confianza que te tengo de conocernos de años atrás. Gracias. Bueno, les voy a platicar un poquito de Memo. Memo se graduó como licenciado en Administración de Negocios con una especialidad en Recursos Humanos en la Universidad de Texas en El Paso. Cursó un diplomado por USAID en Políticas para la Reconstrucción de Tejido Social en Medellín, Colombia, así como diversos talleres de movilización ciudadana. Actualmente cursa la maestría en Desarrollo y Cambio Social en la Universidad de Newcastle. Memo ha participado en múltiples proyectos de desarrollo personal y social. Cuenta con más de 530 conferencias impartidas a jóvenes tanto en México como en los Estados Unidos. Es cofundador de la red de agrupaciones juveniles y esto abarca más de 13 organizaciones juveniles que trabajan en la reconstrucción de la ciudad. Memo es vicepresidente de Jóvenes Emprendedores Sociales Jóvenes Más, y fundador de la Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia. Memo fue nombrado enlace por el presidente de México entre la juventud y los 3 niveles de gobierno para la solución Todos Somos Juárez, y miembro de Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez. Bueno, y con sin más preámbulos, te cedo el micrófono, Memo, recordando que nos van a compartir los logros alcanzados, principales retos, cómo se superaron, metas que faltan por alcanzar, y si consideras mencionar algo también de importancia. ¿Sí? Okay. Adelante. Memo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, pero ¿qué le hace? No, muchas gracias por informarnos un poco más. Creo que a veces estamos ausentes de pensamiento crítico en los diferentes niveles, pero especialmente pareciera que la juventud cada vez nos ayudan a pensar lo menos que podamos. Entonces el hecho de que estén aquí ejercitando un poder muy interesante, que es el de pensar y ver diferentes perspectivas, ya habla muy bien de todos ustedes. Gracias por la invitación, Oscar. Me gustaría empezar retomando alguna frase que escuché ahorita, que decía, pareciera que la violencia nos viene otra vez. En este sentido, creo que sería importante que volteáramos a una realidad en dónde estamos el día de hoy, ¿no? Cuando decimos la violencia va a volver a escalar, vamos a volver a tener violencia. Creo que tenemos que entender que si efectivamente en octubre del 2010 teníamos 350 homicidios o 355 homicidios en un mes, que eso es una tasa de 250 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es una exageración cuando éramos la ciudad más peligrosa del mundo. Cuando hablamos de que a lo mejor se nos viene otra vez la violencia, no es que se nos venga, o sea, es que ya estamos, inclusive en algunos indicadores fríos, como la tasa de homicidios, tenemos alrededor de ahora tuvimos 21 homicidios, en promedio 30 homicidios al mes, eso es altísimo. Entonces no podemos empezar a hablar de que se nos va a volver a venir la violencia, cuando realmente ya estamos inmersos en esta gran violencia, ¿no? Nada más que como estábamos en un nivel exagerado, parecería que ahora hablamos y decimos que quizá regrese la violencia. No, o sea, es que no se ha ido. Todavía tenemos tasas impresionantes de violencia. Entonces tenemos que entender eso primero para darnos cuenta. Cuando alguien dice, hoy leí una frase por ahí en una visita que tuvo el Enrique Peña Nieto a la ciudad de Chihuahua, y el gobernador César Duarte, decía, he presumido a Ciudad Juárez junto con otras ciudades de la franja fronteriza, hoy tienen otro rostro en materia de seguridad. Entonces uno dice, efectivamente, estamos menos peor que antes, ¿no? Y peor, con I, o sea, menos peor. Pero eso no significa que ya estamos más o menos, sino todavía estamos inmersos en ciclos de violencia tremendos, ¿no? Todavía estamos inmersos en ciclos, hoyos negros o hoyos grises, donde realmente
ciclos que no atendemos, la problemática de duelo que tenemos, son problemáticas que están presentes ya y no están siendo atendidas. Los abusadores sexuales, los adolescentes abusadores sexuales menores de 14 años que nadie quiere atender, el DIF no los quiere atender, las ONGs dicen, pues yo atiendo a las víctimas mejor, algunas ONGs, hay otras que ya le están entrando al tema. De igual manera los que cometen delitos de alto impacto, que son menores que tienen 13, 14 años, 12, 13 años, ¿quién está atendiendo a ellos? Estamos inmersos en una dinámica y hago este énfasis nada más para que nos demos cuenta que estamos en una época de violencia tremenda, o sea, tenemos que ser conscientes de que quizá no estamos en los niveles invivibles donde estábamos antes, pero todavía estamos inmersos en una dinámica de mucha violencia, ¿no? Y no soy la persona más negativa del mundo, simple y sencillamente es una realidad, ¿no? Ahorita decía también, me parece que la maestra Tere decía, tenemos que ponerle nombre a las cosas, y ponerle nombre es que estamos inmersos en violencia. Estamos mejor, pero no estamos bien. O sea, hemos ido mejorando, pero todavía no estamos bien, eso es una realidad. Como decían, en pocas palabras, a mí me gusta ayudar a la gente, o sea, eso es la razón por la cual cofundamos una organización, Jóvenes Emprendedores Sociales, es la razón por la que estoy en la mesa de seguridad, estoy muy metido en todos los temas de seguridad. Creo que los logros es que hemos logrado definir o identificar una ecuación, ¿no? Que es las oportunidades que existan, menos o más los factores de protección que puedan tener las personas, menos los factores de riesgo, nos va a dar la violencia que tengamos. Es decir, hay oportunidades tanto positivas o negativas para los jóvenes y creo que entendimos que o aumentamos los factores de riesgo, los factores de protección, que son si van a la escuela, si tienen acceso a salud pública, qué tipo de oportunidades laborales tienen. Si logramos aumentar algunos de estos factores o disminuir los de riesgo, que factores de riesgo es un joven que no estudia y no trabaja, otro factor de riesgo puede ser un joven que tiene un duelo que no terminó o es familiar de un criminal directamente, un delincuente directamente y no está siendo atendido, o tiene problemas mentales y no está siendo atendido, toda una serie de factores de riesgo. Entonces, creo que es importante que esa ecuación ya la entendimos, ¿no? O sea, muchas organizaciones, pero me gustaría partir de que las organizaciones, generalmente las de jóvenes, porque esta queremos hablar de la organización juvenil, casi nunca, con sus contadas excepciones, empiezan con la finalidad de prevenir, de mejorar la seguridad, ¿sí? O de proveer justicia. Casi nunca, realmente lo que quieren es empoderar al joven, darle oportunidades al joven, y después de eso, en este proceso, creo que algunas organizaciones, ahorita van a poder opinar también los demás compañeros, pero creo que nos damos cuenta que, yo trabajo con chavos en X comunidad, pues eso también es prevención. Yo construyo habilidades en tal o tal, pues eso es prevención. Yo proveo alimentación para niños y jóvenes adolescentes, eso es prevención. Pero no partimos, no es como que estás un día en tu casa y dices, hay que hacer algo, ¿sí qué? Pues un proyecto de prevención y seguridad, mano. Hagamos un proyecto de prevención y seguridad y justicia, no, sino más bien la dinámica te va dando cuenta de manera que te vas profesionalizando, con sus contadas excepciones, ¿no? Porque hay organizaciones que desde que entraron dicen, ¿sabes qué? Yo entro ¿a qué? A disminuir la violencia. ¿Cómo? Rescatando a estos jóvenes. Pero por lo general nos adentramos en las organizaciones de jóvenes, tendemos a hacer o cubrir necesidades que tienen los jóvenes, que en ese momento no entendemos qué es, si es prevención, si es seguridad, si es acciones de justicia o qué, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que queremos hacer algo. Entonces, yo creo que los logros más importantes que pudiera resaltar es empezar. Creo que estamos en una ciudad urgida de que los jóvenes empiecen a hacer acciones. En el camino van a ir definiendo cómo se llama con nombre y apellido eso que están haciendo. Pero creo que el logro principal es activar más jóvenes. Eso creo que sería uno de los retos principales. Luchar contra esto que cuando decimos que nadie hace nada, a mí me chocan las palabras nadie y nunca, porque cuando alguien dice nadie hace nada, nadie, espérate, si hay gente que está haciendo, y cuando decimos es que todos tienen la culpa, espérate, ¿todos? No estoy seguro del nadie y el todo, pero en cuestión de jóvenes, siempre es que los jóvenes son el problema, y dicen, no, todos son el problema, mano, qué bruto. O al revés, no, es que nadie hace nada, espérate, los jóvenes nunca hacen nada. Vamos como definiendo un poquito y cambiando a esa acción. Adicionalmente, creo que algunos de los retos que
a los que nos enfrentamos es atender estos hoyos grises o negros, entre ellos la gente inocente que está en prisión. O sea, hay muchas áreas que nadie atiende. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un inocente sale de prisión? Pasó 2 años y medio, porque nuestro sistema de justicia a veces así es acusado de homicidio, y mientras le damos prisión preventiva, y puede durar 3, 4, 5, 6 meses, hasta 2 años y medio su proceso, y sale y sabes que es inocente, pero ¿sabes para quién es el apoyo? Para los que son principalmente víctimas. Entonces en muchos casos ellos no tienen un apoyo. Ayer escuché una frase muy importante que decía, sin justicia no hay sanación. Qué importante que entendamos que hay muchas áreas negras, los inocentes que están en prisión, los agresores sexuales, las personas que no han logrado cerrar un duelo. Hay una serie de problemáticas que no estamos todavía ni siquiera visualizando, que apenas se está poniendo sobre la mesa, pero ¿qué es nuestra labor? Pues estar buscando cuáles son esas problemáticas que nadie atiende. ¿Quién atiende al chavito de 13 años? ¿Saben qué es lo que pasa con un niño de 13 años que se encontró en una casa de seguridad cuidándola o avisando el pitazo? Pues lo agarran, la fiscalía le dan un susto, lo regañan, digo, si le va bien, ¿verdad? Lo regañan, buscan a los papás y los papás van, pues qué bueno, pero pues no, es una víctima también él, ¿no? La misma ley no lo puedes meter a prisión, que no estoy diciendo que esa debe ser la solución, pero no tenemos algo ¿cómo trabajamos con él? ¿Quién trabaja con ese niño? Y luego lo dices, bueno, pues vamos a llevarlo al DIF, y el DIF dice, no, espérate, pues no, mejor ese alguien más, ¿no? Se requiere mucha fuerza para decir, voy a trabajar con ellos, mucha inteligencia. Entonces, hay muchas áreas grises o negras, hoyos negros les llamo yo, que son los que están succionando y succionando o haciendo que perdamos cada vez más jóvenes. Y me gustaría nada más cerrar como otro reto, un segundo reto, que es la gran desvinculación que hay entre prevención, seguridad y justicia. Aún así, el día de hoy lo vemos como 3 entes separados, ¿no? Algo hay que prevenir, algo hay que es proveer seguridad a las personas, y algo punto y aparte es la justicia. Y no puede ser así. Son 3 entes que tienen inarticulados. Y el reto más grande es que nos pasa, imaginémonos una casa donde tenemos muchas goteras, pero nosotros estamos queriendo impermeabilizar cuando está lloviendo. Pues es el peor momento, ¿no? Es la prevención, cuando pues ya ahorita estamos haciendo prevención, pero como decían ahorita, terciaria, porque pues ya están las goteras a todo lo que da. Entonces tenemos que entender que hay estos hoyos grises o negros, que si quieren nos esperamos. Ayer decían, oye, ¿por qué piensas que 10 años es una cifra en la cual se va a repetir el ciclo de violencia? Pues es sencillo, ¿cuántos años tiene un niño hoy? 5, ¿y en 10 años cuántos va a tener? 15, ¿no? Ahora, ¿hay fundamento científico? Seguramente sí hay, pero hay que escarbarlo, pero no tiene mucha ciencia. Bueno, sí tiene mucha ciencia, pero podemos hacer el problema algo más sencillo, podemos hacer intervenciones que sean un poco más sencillas. Entonces a mí me gustaría dejarlo hasta ahí, decir, tenemos serios problemas, hoyos negros de inseguridad, de falta de prevención, de injusticia, que tenemos que visibilizar y tenemos que atender. No con lo que regularmente estamos atendiendo, que por sí es necesario, sino tenemos que empezar a impermeabilizar ese techo, porque si no, no nos van a alcanzar los baldes para las tremendas goteras que tenemos. Gracias. No, está bien, yo mis 10 minutos los dejamos para la retroalimentación entre todos. Por tu participación. A continuación, me voy a permitir presentar a Ruth Aguilar Escobar. Ruth es egresada de la licenciatura en Trabajo Social en el 2009. Ella es cofundadora de la asociación civil Extiende tus alas, donde se atiende a niños y jóvenes de 4 a 18 años de edad en temas de educación, alimentación y cultura. Ruth tiene experiencia en trabajo y voluntariado con organizaciones de la sociedad civil desde el año 2007. Esto involucra trabajo comunitario con niños, jóvenes y familia en el poniente de la ciudad. Trabaja también con inserción laboral y educativa a jóvenes en situación de riesgo, trabajo con usuarios de drogas, población transgénero y trabajadoras sexuales en prevención de infecciones de transmisión sexual, elaboración de proyectos con base comunitaria e impulso de programas y proyectos
para los niños en situación de calle. Ruth, bienvenida. Adelante. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues es mucha presentación, ¿no? Es mucha experiencia que se tiene, pero en realidad siempre es un constante aprendizaje, siempre. Entonces, el que piense que está lleno de experiencia, pues vea lo que falta en la ciudad, lo que falta por hacer, y sin duda nos vamos a regresar y nos vamos a dar cuenta que es un constante aprendizaje. Si no trabajamos con esa idea y con esa sensibilidad de que estamos aprendiendo, pues realmente nunca vamos a estar en paz, ni con nosotros mismos ni con la comunidad, y más cuando estamos directamente con ellos y cuando ves que te reclaman un trabajo permanente, ¿no? Entonces, cuando me pedían la reseña, igual yo decía, híjole, pues en realidad nada más estoy trabajando en la asociación. Y ya ahondando un poquito más en lo que es el tema, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil de jóvenes ante la violencia, pues yo, no sé, ya nos vemos jóvenes, pero no estamos tanto. Ustedes están más chiquitos y es otra generación, sin duda. Es otra generación que le toca otros síntomas, que tiene otras necesidades, y realmente a mí me da también mucho gusto poder estar aquí, poder estar frente a jóvenes que si bien hemos trabajado nosotros con jóvenes, es otra característica, son otras dimensiones. Aquí son jóvenes, son estudiantes, que seguramente muchos de ustedes trabajan y muchos de ustedes comparten los roles de los jóvenes que están en las calles, seguramente, en alguna medida, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, bueno, los jóvenes de la universidad, ¿qué papel juegan frente a la violencia, a lo que está sucediendo en la ciudad? Y veía una nota reciente, y la verdad me sorprendió mucho y da mucho que pensar, ¿no? Era del transporte público, después de los antros, para que los muchachos pudieran llegar a su casa, ¿no? Entonces, a mí me da mucho que pensar. Seguramente es un tema de debate, ¿no? Muchos han de estar a favor, otros en contra, pero me da mucho que pensar cómo es posible, que también es una parte importante, ¿no? Cuidar al joven cuando sale de antro y llevarlo a su casa. Como que en un punto me da risa y me da pena, ¿no? Este tipo de hechos y de notas, y hasta dónde el vendedor de licor puede defender esta moción, y hasta dónde las organizaciones sociales podemos decir y opinar, ¿no? Entonces, en las preguntas que aquí nos enmarcan, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los logros alcanzados? Yo pertenezco a una organización que trabajamos con niños y jóvenes de los 4 a los 18 años de edad, que no son de calle, están en situación de calle, pero no están en la calle todo el tiempo. No somos un albergue, atendemos a los niños en estas 3 áreas, y Extiende tus alas nace como estrategia, no es como fin último, porque más adelante vamos a ver que siempre las políticas públicas y siempre los gobiernos y los programas que hace cada gobierno siempre es demasiado racional. Entonces, al ser demasiado racional, deja muchos vacíos, ¿no? Entonces, Extiende tus alas nace sin esa idea de lo racional. ¿Por qué? Porque vemos a los niños, en realidad no eran niños desnutridos, o no eran niños que presentaban problemas muy, muy grandes en su nutrición en general, no, más bien eran niños en situación de calle, que estaban mucho tiempo en la calle. Entonces nosotros ideamos, dices, bueno, ¿cómo abarcas a estos niños y ahora ya son jóvenes? ¿Cómo los juntas? ¿Cómo trabajas con ellos? Bueno, la estrategia es la alimentación, pero no es nuestro fin último. Nuestro fin último desde sus inicios va mucho más allá, y como decía Guillermo, es prevenir, es mucho más prevenir. Entonces decíamos, bueno, agrupamos a los niños, les damos alimento una vez al mes, una vez a la semana, los viernes, y poco a poco ahí se va haciendo. Entonces, en un espacio donde no tienes, no es un espacio propio, no tienes ni siquiera los alimentos, no tienes un menú, no tienes una nutrióloga, pero eso no es límite. Bueno, lo que yo como, yo decía, bueno, pues lo que yo como es saludable, lo voy a dar, lo voy a compartir. Y poco a poco así se va haciendo, ¿no? Se va trabajando un año. Al paso de un año nos constituimos legalmente como asociación civil, donde ahí el reto es mucho más grande. El reto implica si tener una nutrióloga, si tener un espacio, y te vas a Protección Civil y tener un lugar donde esté muy seguro, porque es un comedor, entonces tienes que tener un doctor,
son muchas trabas, pero a la vez es demasiado el compromiso que adquieres una vez que estás en una comunidad, y yo les invito también, a que ustedes, la comunidad, la gente y las colonias en realidad necesitan gente preparada, gente universitarios y jóvenes con ideas nuevas, con ideas frescas, que estén trabajando y que estén haciendo algo por la sociedad. En realidad me preguntaban, pues, los logros nosotros tenemos y podemos tener números, pero números ya pienso yo, o en lo personal ya estoy cansada de tanto número que me avienta el gobierno, ¿no? Sus estadísticas que a veces ni siquiera les entiendo, sus estadísticas mal hechas. Entonces, cuando nosotros, o en la asociación medimos esto cuando vemos al niño más contento, al joven satisfecho, y sobre todo abarcando esto de la prevención, ¿no? Antes de estar Extiende tus alas o cualquier otra organización en una comunidad, ves que no hay realmente un panorama abierto para los jóvenes o para los adolescentes. ¿Por qué? Porque pues no hay escuelas cercas, no hay parques, y ahorita comentaban anteriormente, ¿no? Pues el gobierno en el 2010 empezó a limpiar y a construir parques, pero va mucho más allá. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, y en la colonia San Antonio, y como desgraciadamente muchas colonias de la ciudad, no hay parques, no hay escuelas, y las políticas y los gobiernos y las estrategias son demasiado racionales, entonces te das cuenta que realmente si no está este espacio, no Extiende tus alas, no hablando propiamente, sino un grupo de personas, ya ni asociaciones civiles, sino un grupo simple de personas que se preocupe por el bienestar de los demás. Realmente los chavos, esta colonia o la colonia que sea, va a ser un nido de chavos que después estén delinquiendo. Entonces es complicado, es un logro que nosotros hemos y vamos avanzando y nunca vamos a terminar. Eso es algo que también sabemos, nunca se va a terminar, y cada vez van a llegar más chavos y más problemáticas, y cada vez el problema es más grande, pero sin embargo nosotros que estamos, digamos, de alguna manera con otras oportunidades, pues podemos pasarle las oportunidades a ellos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos jóvenes que ahorita ya están visualizando meterse a la preparatoria, o visualizar al menos una carrera, cuando al principio tú les decías, y tenemos nuestros cuestionarios que tú haces, ¿no? Cuando el chavo entra, bueno, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? No, pues meterme a trabajar, y ya después de un proceso de 3 años, bueno, ¿y qué quieres hacer? ¿Qué quieres estudiar? Pues ya tienen algo más definido. Entonces no es propio de la asociación, es propio de una comunidad, de una escuela, de que el chavo está ya entendiendo otras dinámicas para él mismo, ¿no? Entonces ya los chavos, y para nosotros es un orgullo, ¿no? Que la asociación, sin ningún apoyo, sin ningún recurso de algún gobierno, de ninguno de los 3 niveles, hasta ahorita podamos nosotros decir, bueno, vamos a buscar becas para estos muchachos, buscar becas con empresarios, con mi vecino que esté aportando 100 pesos por semana, 100 pesos por mes, con cualquier cantidad, siempre que nosotros tengamos como base eso mismo, no poder realmente buscar el beneficio para los niños, ¿no? Entonces, un logro para nosotros es aquello que no podemos medir tal cual. De alguna manera, todas las convocatorias de gobierno te pide, bueno, ¿cómo mides tus logros? Y tiene que estar medible y todo, y realmente digo, bueno, pues no dejará de ser cuadrado, ¿verdad? Es gobierno. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos medir y que a veces muchas no se pueden explicar, ¿no? Del muchacho, de los niños, cómo van realmente avanzando, cómo sus caras, sus rostros son más contentos, más satisfechos con lo que llevan, están de acuerdo, viviendo más de acuerdo a su edad y no se están saltando etapas, ¿no? Entonces hay una prevención que no se mide, por mucho que podamos decir, y cuando llenamos nuestros proyectos podemos decir, bueno, pues alcancé tantos números, pero hay una prevención que se hace y que no se mide. ¿Por qué? Porque pues realmente, ¿quién me puede asegurar que los 5 muchachos que van a la preparatoria antes de mi trabajo iban a ser delincuentes? Entonces realmente no lo pueden asegurar. Las estadísticas podrán decir o podrán dar una probabilidad, pero realmente no hay una aseguranza. Entonces mi trabajo es preventivo y por lo tanto no se puede medir tal cual como se pide, ¿no? Entonces los principales retos que nosotros hemos enfrentado hasta ahorita es que, como les comentaba,
un problema que es la alimentación, nos desencadenó 10 problemas más. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que el niño está mal educado formal e informalmente, porque me doy cuenta que no hay espacios culturales para los niños, porque me doy cuenta que el niño tiene problemas familiares en su casa, tanto de violencia simbólica, el acoso en la escuela. Me doy cuenta que un problema que yo pensaba atender y solucionar, pues realmente me está dando mucho más problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice eso? Que es un reto constante y permanente, y pues el reto permanente también es el gobierno, ¿no? El gobierno que tenemos, desgraciadamente, históricamente, y que aunque se cambie de color, pues realmente no cumple las expectativas de sus ciudadanos. No cuando vas a la comunidad y cuando les das una despensa o cuando compras un voto. Realmente esas no son las necesidades reales de un ciudadano, ¿no? Entonces vemos que tenemos un gobierno muy privado y no público. El gobierno debería entender que es algo público, pero es bastante privado, y es un riesgo también para nosotros como organizaciones, porque no sabes hasta dónde el gobierno ejerce sobre las organizaciones un mecanismo para poder seguir controlando una sociedad, porque hasta dónde conviene a un gobierno tener jóvenes sin escuela, jóvenes sin estudio, y hasta los etiqueta, ¿no? Entonces, hasta dónde nos damos cuenta nosotros que a este gobierno le interesa tener niños con hambre, niños o familias, no sé, dependientes del gobierno, ¿no? Siempre, sí, ya sea, ahorita actualmente no es Prospera, pero antes era Oportunidades y antes Solidaridad. Entonces es el mismo programa. La gente ya deberíamos estar más hartos de cómo estamos como ciudadanos. Sin embargo, bueno, dice Guillermo, y también yo lo creo, o sea, hay jóvenes, y aquí es un buen lugar donde pueden los jóvenes levantarse y seguir, y no levantarse y estar directamente contra el gobierno, sino levantarse todos los días y saber que tenemos que hacer algo, dejar un poquito la apatía, dejar un poquito la fiesta, y realmente preocuparnos por lo que está pasando con el otro, que al final de cuentas es mi par, o que somos iguales, ¿no? Entonces hay mucho que comentar, mucho que decir de las organizaciones, tanto buenas, tanto malas, pero pues realmente si un gobierno quiere realmente trabajar con sus jóvenes, pues debería de realmente ir a buscarlos, ¿no? A mí también me sorprendió mucho como en 2010, 2011 el gobierno arranca una convocatoria, ¿no? Para que en Ciudad Juárez vamos a levantarnos, y tiene sus puntos buenos, yo lo sé, pero también yo voy a hablar de algunas cosas que en lo personal no me parecieron, ¿no? Entonces se levantaron aproximadamente 75 organizaciones específicamente de jóvenes. Entonces, de esas 75 organizaciones, yo me acuerdo que, porque en ese tiempo también nosotros estábamos buscando conformarnos legalmente, entonces dijimos, no, nosotros no le vamos a entrar a eso, porque ni sabemos, ni estamos capacitados, ni estamos preparados, a pesar de que el INJUVE te daba la capacitación. Dijimos, no, realmente pues vamos a aventarnos un año y trabajando, y realmente si esto te convence, si esto te apasiona, si esto va a ser tu vida, lo vas a hacer con todo, con ayuda, sin ayuda, ¿no? Entonces, en ese tiempo el gobierno sí levantó unas 75 organizaciones en Ciudad Juárez de jóvenes, que se supone que tenían que trabajar con jóvenes y para la comunidad. Y yo me pregunto, o sea, en realidad ahorita no están 75 organizaciones conformadas de aquel 2010, ahorita no están. O sea, y es demasiado, o sea, es una inversión, porque el gobierno les dio el dinero para poder invertir, poder trabajar, y no se hace, y eso es público, no crean que me fui a buscar a profundidad, eso es público. Entonces dices, bueno, hay que cuestionar, el joven tiene que cuestionar, y el joven tiene que preguntarse realmente su papel dentro frente a la violencia, frente a lo que está pasando en Ciudad Juárez. Entonces hay mucho que cuestionarse, hay mucho que decir, hay mucho que preguntarse a sí mismo y hacia los demás, y hacia quienes toman decisiones en nuestro país, y ante quienes se supone que nos están representando y que pues, en realidad no nos representan, ¿no? Entonces
Bueno, pues las metas que alcanzar. Yo también traje mis frases, no nomás Memo. Dice Galeano, la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Entonces, así también nosotros, ¿no? Entonces, la meta es algo que nunca vamos a alcanzar, realmente en un compromiso, y cuando empiezas y cuando vas avanzando es algo que nunca vas a alcanzar. Y aunque llenes 1000 programas y 1000 convocatorias, no la vas a alcanzar, nunca la vas a alcanzar. Sin embargo, es la que te va a hacer caminar, es la que te va a hacer avanzar y avanzar y avanzar y ver qué es lo que te encuentras, qué es lo que tienes frente a ti y qué es los obstáculos. Entonces, las metas, igual cuando en un programa te dicen, bueno, ¿cuáles son las metas que quieres alcanzar con tu proyecto? Pues la verdad no les puedo contestar, no las voy a alcanzar, porque pues, ni me van a leer, ¿no? Pero realmente nuestras metas no las vamos a alcanzar, porque si yo alcanzo mis metas, entonces ya terminé mi trabajo y ya me puedo ir. Entonces entonces mis metas son inalcanzables o tienen que ser inalcanzables para yo permanecer y seguir trabajando, ¿no? Entonces, como les comentaba, las políticas de nuestros gobiernos o del gobierno, en la que no me gusta, ¿no? Es el gobierno de aquí, son demasiado racionales y lo vimos en el 2010. Si te están, y con esto de esta ola de la violencia, ¿no? Si tenemos mucha violencia en Ciudad Juárez, bueno, pues tráete a todo el ejército y tráete a la federal, porque violencia con violencia. Bueno, tenemos muchos niños, no sé, que no hay espacios culturales, vamos a hacerles espacios culturales. A veces esto es dañino y a lo mejor nuestra lógica podrá decir, bueno, pues sí, ¿no? Si les faltan espacios culturales, pues traerles espacios culturales. Pero el problema siempre va a ir más allá. Y me gustaría que recordaran eso, ¿no? Un problema trae otros 10 debajo. Entonces, bueno, yo tengo que ser más consciente, más capaz y buscar más soluciones a este problema. Que yo tengo mi problema, pero realmente hay cosas más de fondo que no se ven, pero que están manteniendo ese problema a flote. Y bueno, pues entonces, también ya quiero terminar. Dice también una frase que es de Allende, Salvador Allende, que realmente ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿no? Entonces, nosotros como jóvenes, ustedes como jóvenes, tienen mucho tiempo, muchas ganas, muchas ideas frescas, ideas nuevas para continuar este trabajo. Entonces, que no se quede esto como un coloquio, como que nos mandaron de una clase, porque a mí también me mandaban de una clase para los coloquios. Entonces, que no se quede así, ¿no? Entonces, tenemos mucho por hacer, jóvenes, grandes, todos todavía tenemos una agenda pendiente y ese va a ser nuestro compromiso. Y si el gobierno dice, tenemos la agenda lista, no, realmente siempre tenemos una agenda pendiente con los niños, con los jóvenes, con los adultos mayores, con las mujeres, con los hombres, siempre hay una agenda pendiente. Entonces, sobre esa vertiente nosotros ver mis capacidades y ver qué puedo hacer y ver hasta dónde puedo avanzar y puedo lograr lo que me propongo, ¿no? O si me propongo algo, pues tenerlo, ¿no? Y hacerlo. Y pues sí, yo termino con esto, ¿no? También que nadie tenga en poco nuestra juventud, que nadie tenga en poco su juventud y ustedes, sobre todo ustedes mismos, ¿no? No tengan en poco su juventud y podamos sacarle más brillo a esa juventud, más vigor y más esperanza para nuestra ciudad, porque finalmente pues es nuestra ciudad, la amamos de alguna u otra manera y pues aquí estamos. Entonces, si estamos aquí hay que hacer algo por nuestra ciudad. Muchas gracias, Ruth, por tu participación. A continuación les voy a presentar a Eric Ponce. Eric Ponce es egresado de la licenciatura en Educación, aquí de la UACJ. Eric tiene un diplomado en terapia social. Actualmente es coordinador educativo en la Casa Promoción Juvenil, en la cual ha trabajado ahí 7 años. Y algo muy interesante que me pareció que vale la pena mencionar es que Eric trabaja a través de la música rap, atiende procesos de duelo y experiencias de violencia. Nos gustaría escuchar tu aportación, Eric. Bienvenido. Muchas gracias. Yo creo que es necesario hacer un corte, un pequeño regreso al pasado, ¿no? Para entender un poquito los logros que han logrado consolidar muchas de las organizaciones de la sociedad civil en Juárez.
Entonces, me acuerdo que cuando estaba en la universidad escuché un discurso, ¿no?, que decía, no, es que las ONGs hacen el trabajo que debería hacer el Estado. Y yo decía, canijo, pues yo no le ando dando, yo no le ando dando pena vitalicia a los chavos, ni los ando levantando a la esquina nomás por cómo se viste, ¿no? Entonces no creo que yo esté haciendo el trabajo del Estado. Y yo creo que ahí radica nuestro primer logro. En las mesas de seguridad, en las mesas de educación que participáramos en este contexto del Todos Somos Juárez, yo creo que uno de nuestros principales logros para abatir la violencia precisamente fue decirle al Estado, oye, cámara, ¿no? Calmado, ¿no? No todas las formas de intervención o disminuir la violencia son las armas, son las patrullas y son tus federales, ¿no? Digo, tenemos que generar otro tipo de procesos. Entonces yo creo que algo importante que pusimos en la mesa fue, oye, ya me estás hablando de que quieres agarrar a los niños y meterlos en una escuela militar y ni siquiera hay prepas. Entonces fue un logro muy importante decir, bueno, pues ya necesitamos bachilleratos, necesitamos escuelas de tiempo completo, necesitamos programas culturales. Yo creo que eso es uno de los grandes logros, haber puesto en el mapa que para disminuir la violencia necesitábamos realmente programas de intervenciones y bajarle un poco a la violencia, ¿no?, que los mismos policías provocaban. Entonces, pues qué chido, ¿no? Porque siento que, híjole, no fue suficiente, pero que realmente se lograron dar muchos pasos. Si ustedes ven la historia, antes de 2010 no había ningún bachillerato en las zonas periféricas de la ciudad, y pues ya lo hay. Digo, tal vez si las ONG no hubiéramos intervenido, ya tendríamos un cerezo por cada zona de la ciudad, ¿no? Aquí como un reclusorio, como en el DF, ¿no? Uno en el oriente, uno en el norte. Digo, falta mucho, ¿no? Porque ni siquiera se alcanza la cobertura para nuestros chavos, pero al menos son logros y logramos poner en el mapa que la violencia no es un comportamiento, es una conducta, y es una conducta provocada por una violencia estructural. Y sigo creyendo lo mismo, ¿no? Yéndome un poquito a los retos, porque siempre subo y abajo, ¿no? Me cuesta mucho seguir una secuencia. Yo creo que ahorita decían, Memo, de que la violencia está, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. La violencia está, y sí, tal vez ahorita no es la violencia roja que cuando comprabas el PM te salpicaba de sangre, ¿no? Pero sigue la violencia, sí siguen altos índices, pero sobre todo la violencia que prevalece es la violencia estructural que nos provocó esta violencia, ¿no? Híjole, a veces me cuesta un chorro entender, ¿no? Cuando veo a nuestras instituciones y su forma de actuar. Entonces, veo como en un instante destrozan procesos que a las ONG nos ha costado construir durante 3, 4, 5, 6 años con nuestros chavos. De repente tenemos un año trabajando con nuestros chavos, procesos de rehabilitación, tratando de que construyan un proyecto de vida, un sentido de vida en todo, espiritual, social, laboral, educativo, hasta emocional, porque hasta en eso están despedazados. Entonces llega un policía, lo atrapan con una bolsa de marihuana, lo mandan a un anexo, lo violan en el anexo y el chavo sale todo tronado, ¿no? Entonces dices, híjole, ¿qué pedo con nuestras instituciones? Un año tratando de motivar a un chavo para que logre entrar a la preparatoria, y un guardia en 5 minutos me lo para, no me lo deja entrar, le pone una regla en la cabeza, le dice, tienes el pelo muy largo y te vas. Y entonces dices, ¿cuál es la lógica? No, ¿cuál es la lógica? Porque cuando yo estaba en la escuela, me regresaban por mi pantalón guango y porque iba pelón, y ahora les dicen, no, estás muy entubado y tienes el pelo largo. Y es un guardia quien decide la vida de nuestros chavos. Igual, ¿no? Hemos estado fuera del centro comunitario, te para un policía, te saca la bolsa, empiezas a negociar, oye, es que estamos en un proceso, estamos trabajando con ellos, y les vale, te lo terminan llevando, les siembran una pipa con piedra, el chavo se va a la cárcel. Entonces digamos, híjole, la violencia sigue, ¿no? Y sigue la violencia más cabrona, que es la que está ahorita. Entonces de repente en este contexto en el que yo vengo, donde recuerdo cuando era adolescente, perdí una maquila a otra, almorzaba en una y me iba a buscar trabajo en otra, porque en esta ciudad había todo para mí, en cuestión de trabajo, menos una oportunidad educativa, menos un programa cultural, menos alguien que me escuchara. Pero eso sí, había un chorro de trabajos en maquiladoras. ¿Y cuál es el reto ahora?
¿no? Y es bien irónico porque en la ONG donde trabajo, en la cuadra de atrás está un punto y en la cuadra de enfrente está el módulo de una agencia que contrata chavos para la maquila. Y una maquila es de un enfoque chino donde te pagan 600 pesos, te ponen una friegota desde las 4, es más, yo creo que desde las 3:30 de la mañana venían los compas para llegar hasta Santa Teresa, salen a las 4:30, llegan a las 7, y dices, híjole, yo pensé que cuando estaba la juventud estaba mal, pues ahora está peor, ¿no? Igual no vemos algunas decisiones de algunas escuelas donde no, es que decidimos hablar con los papás para que los mandaran a un centro de rehabilitación. Entonces para un director se oye así como muy cómodo, no, pues ahí lo van a curar, ¿no? Al final cómo se lo llevan. Pero yo que he tenido experiencias cercanas con muchos familiares y amigos que han estado en un centro de rehabilitación, pues sabes que no cambia nada, ¿no? Que te van a sentar en un bote chilero y te van a gritar durante todo el día que tú tienes la culpa del problema, como si fuera una actitud o si necesitaras motivación, ¿no? Entonces yo creo que los grandes retos es realmente, bueno, a mí me molesta cuando dicen, no, vamos a hacer un programa de inclusión social para los chavos. Yo volteo a ver a los chavos están bien, el problema está afuera, ¿cómo hacemos para que las instituciones se incluyan a él? Porque realmente quienes los friegan son ellos, ¿no? Entonces, sin embargo, los chavos durante años han tenido la carga social de victimarios, ¿no? Como víctimas o como victimarios, pero los chavos siempre han estado en la escena de la violencia. ¿Cuál es el reto? El reto es la pena vitalicia para nuestros chavos. ¿A poco como sociedad somos incapaces de generar otras estrategias para lograr incluirlos? Nuestra mayor estrategia es ir a que se pudra toda su vida en una cárcel y ya, ¿no? Entonces, yo creo que estos son nuestros retos. ¿Cómo hacemos de que la pobreza deje de ser sinónimo de violencia? ¿Cómo hacemos para que realmente las instituciones acepten su papel y realmente generamos cambios, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nuestros discursos sigan tronando a nuestros chavos? ¿No? Nini, familias disfuncionales, pongan los medios y todo el día escuchamos eso. Cuando pasó el caso de la Altavista, fue la familia. Cuando el policía mató al chavo, fumaba mota. Los chavos que ni trabajan ni estudian, las estadísticas de cobertura es una burla tener ese adjetivo para nuestros jóvenes. Es un insulto, es un agravio. Esa es la verdadera violencia. Y nosotros como organización estamos tratando de incidir a través de políticas públicas, educativas, pero es bien difícil, ¿no? Es bien difícil cómo le explicas esto a un director que está atrapado en una jornada con un sueldo miserable. ¿Cómo le platicas eso a un maestro con esa jornada que lleva? Tiene como 300 alumnos al día de cada secundaria. Entonces es bien difícil construir ese tipo de políticas, ¿no? Y hemos generado como nuestros propios mundos, porque yo creo que en eso radica el papel de las organizaciones, es el principal reto. Hacerles entender que nosotros no estamos haciendo trabajo sucio, que nosotros estamos diseñando las políticas públicas y los programas que realmente inciden en la vida de los jóvenes. Y no como dicen, no, es que tú haces lo del Estado. Pues sí, pero si ella no le da de comer al niño, ¿quién le va a dar? Y en lo que se genera una política pública, ese niño se muere de hambre y estos costos han pasado 20 años, no cambia la política pública y vemos la violencia que está afuera. Por último, como metas, híjole, como dice acá mi amiga, no, pues tengo muchas metas, ¿no? Para empezar, pues correría a los chinos y generaría nuevas formas de trabajo, ¿no? Así como una carta muy utópica, no, pues hay que generar trabajos de medio tiempo para que nuestros jóvenes trabajen y estudien. Me acuerdo que en la universidad un profe me decía, no, es que aquí son estudiantes trabajadores. Y digo, ¿está loco? Somos estudiantes, somos trabajadores y estudiantes. Trabajamos 9 horas y estudiamos 2. Entonces, como metas, pues tenemos muchas, ¿no? Pero pues realmente ahorita pues está muy imposible y como les digo, de aquí que se cumplan, pues se nos va la vida a nuestros chavos. Pero yo creo que como metas, una vez escuché, estábamos en una reunión precisamente en la mesa de salud y decía un doctor, no, es que para las adicciones tenemos que ser agresivos. Y el fiscal, uno de los fiscales que estaba ahí, sí, hay que ser muy agresivos. Y me acuerdo que un compañero dijo, no, espérese, no hay que ser agresivos, hay que ser muy creativos. Y creativos no en el sentido ¿no? Sino creativos a nivel profundidad, ponernos a pensar, a comprender la realidad. Yo creo que ese es el gran reto. El gran reto es que como sociedad, como chavos, como docentes, como educadores de calle,
tenemos que ser muy creativos. A veces, no sé, a mí siempre me andan juzgando loco por mis técnicas, ¿no? Pero pues uno siempre anda buscándole. Pues sí, hemos trabajado con chavos y los hemos mandado con terapeutas. Y sí, de alguna manera cambia, que la buena experiencia. Pero también hemos generado otras cosas, ¿no? Había un chavo que quién sabe como cuántas veces se había matado al asesino de su papá y no sabía ni quién era, ¿no? Quién sabe cuántos policías había asesinado también en sus canciones, cuántos toques de hierba se había fumado, cuántas chicas había tirado en todas sus canciones. Entonces decidimos hacer algunos procesos con él para elaborar su experiencia a través del rap, ¿no? Entonces han salido resultados muy padres, ¿no? Entonces el chavo tiene una rola, perdón por no traerla, pero ha sido un día muy caótico, que se llama Perdonándome para Perdonar, que está en YouTube, digo, también. Entonces en ella el chavo pues acepta como varios de sus errores, platica la historia del homicidio de su padre y ofrece un perdón simbólico, ¿no? Quiere decir, a los asesinos de su papá. No digo que esta es la respuesta, ¿no? Ni es como la gran... Vamos a poner a que todos los que mataron vamos a hacer una rola de rap o corrido si el chavo es banda. Sino que yo creo que lo que quiero entender es de que tenemos que ser más creativos, tenemos que tener más ideas, más formas de pensar, pero sobre todo partir de ellos. O sea, no era un chavo rockero, yo, es un rap, güey. No, pues el chavo le gustaba el rap, ¿no? Yo creo que eso es algo que han desconocido. Violentamos un chorro eso, ¿no? La violencia más simbólica es que no reconocemos las culturas juveniles de nuestros chavos. No reconocemos su forma de pensar, su forma de vivir, sino que llegamos, ¿no? Con nuestra planeación, con nuestra idea, a partirlos. Entonces yo creo que la meta es esa, hay que ser creativos, hay que generar procesos, hay que escuchar. A veces llegamos acá, ¿no? Digo, a mí me pasó un chorro de veces, llegaba con un chorro de materiales y, traigo becas, ahora cabrones, entonces vamos a cambiarlos. Y sin embargo, para ser sincero, las veces que creo que he incidido más o he apoyado más la vida de un chavo es cuando realmente me senté a escucharlo y le hice un paro. Así un paro bien simbólico, ¿no? De que, mi mamá va a regañar, venga, si yo le hago un paro, ahí le metemos un rollo. Porque partí de esa realidad y lo escuché y esa es la meta, y esa es la gran meta. Cómo nosotros somos más creativos para investigar, para actuar, para interactuar con ellos. Y yo creo que es todo. Si no, Muy bien, agradezco. Sí, adelante. Bueno, creo que porque es más importante las dudas que puedan tener ustedes que lo que tengamos nosotros que decir, ¿no? Y bueno, les agradezco a cada uno de ustedes su aportación para esta mesa. Y sí, pues sin más preámbulos, abrimos la sesión de preguntas de parte del público hacia alguno de los ponentes si es aludido en la pregunta o ya sea que cualquiera de ellos que decida responderla. Participación de los tres, muy interesante todo lo que nos han dicho. Muchas gracias a Eric, a Ruti y a Memo. Y esa pregunta es para Memo. Hay gente que no estamos tan familiarizados con el proceso o todos estos grupos juveniles de los cuales, por ejemplo, nos hablaba Marisela cuando nos presentaba acerca de esta red, ¿no?, de jóvenes. Entonces, no sé si nos pudieras comentar un poquito acerca de los distintos trabajos que hacen para todos los que no conocen, porque igual hay mucha gente que a lo mejor no se imagina todo esto que están haciendo los jóvenes, como lo que nos estaban comentando ahorita Eric, como nos estaba comentando Ruth. No sé si tú nos pudieras comentar un poquito más acerca de esto, uno. Y dos, también hablando con Cristian, que estuvo ayer con nosotros, hablaba cómo trabajar en red con jóvenes es algo característico de Juárez, y decía él que al ir a otros lugares de la República no haya como que no se da trabajar en conjunto entre organizaciones, y eso, por ejemplo, cuando a mí me lo contaba, me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces no sé si también nos pudieras comentar un poquito acerca de eso. Claro que sí. Bueno, primero me gustaría partir de que gracias a Dios aquí en Juárez hay una participación atípica. Difícilmente formas una red cuando nada más hay uno. Entonces creo que eso es algo muy positivo. Creo que ninguna red tiene ni la verdad absoluta. Todas las redes tienen su particularidad. Está la red, aquí en Ciudad Juárez está la red de la infancia, a favor de la infancia, está la red de Tira Paro,
hay diferentes redes, ¿no? En mi caso, a mí me tocó una experiencia en la red de agrupaciones juveniles, Red Juvenil de Juárez, que en aquel entonces eran 13 organizaciones, organizaciones más, organizaciones menos, en un tiempo entraban, en un tiempo salían. No puedo decir que era una red para prevenir la violencia, eran jóvenes que querían hacer algo. En esa red está, por ejemplo, Cancer Survivor de la organización, del evento Trenzando Corazones, que va a ser ahora en mayo. Está por ahí Terapet, que dan terapia asistida por animales. Está Jóvenes Emprendedores Sociales, que es la organización donde colaboro, que busca procesos de formación y de generar agentes de cambio en las mismas comunidades. Había diferentes tipos de organizaciones que lo que buscaban era incrementar los canales de participación, o sea, que hubiera más jóvenes y que hubiera más canales para participar, más chances de participar en un inicio. Posteriormente buscan empezarse a profesionalizar un poco más, pero quiero decir que no es la única red, ¿no? Porque a veces sería irreal decir que alguien tiene la red. Creo que algo que sí entendimos es que en lo colectivo es cuando somos fuertes. Al joven casi nunca le hacen caso cuando es solo, y quiero mencionar dos cosas. Casi nunca le hacen caso cuando es él solo, y segundo, generalmente el que tiene mayor capacidad de luchar por una causa, a veces ese es el que no está inmerso en la causa. Déjenme me explico un poquito. Si una madre de familia a la cual desapareció su hija está luchando por su hija, nadie va a tener más pasión que ella, nadie, de eso estoy seguro. Pero siempre va a haber una respuesta que diga, es que como ella es la mamá, por eso pues está así. Pero cuando el que está peleando a favor de esa mamá es alguien ajeno totalmente, entonces no hay una respuesta de por qué lo está haciendo. Pues porque es lo justo, es lo que debería de ser. Entonces muchas veces los que cargan la balanza del cambio son los que no están inmersos directamente en la situación. Porque la mamá siempre va a estar ahí, pero cuando la mamá logra una masa crítica alrededor de ella, que a lo mejor no tendría por qué importarles, sino les importa pues porque es un valor humano, porque lo consideran correcto, por la razón que sea. Entonces, creo que se forma una mini red, por así llamarlo, y entonces tiene mucho más peso. Es decir, si a mí me roban mi casa y voy y me quejo contra los robacasas, pues van a decir, este se está quejando, ¿por qué? Porque es al que le robaron la casa, es natural. Pero si hay otras personas que se suman en este esfuerzo, entonces validan todavía más la lucha de la causa. Entonces en la red lo que pensamos en ese momento de la red juvenil era cómo hacemos para integrarnos bajo la única finalidad que es empoderar o acelerar o desarrollar la juventud, y luego las causas individuales pues ya podremos ir luchando por esas diversas causas. Después replicamos la experiencia a nivel nacional, pero ya enfocada hicimos una red viral, vinculación de redes para la acción local. Ahorita tiene representación en 28 estados. Yo pues no sé si soy vicepresidente, secretario o qué, pero soy del que me toca hacer algunas cosas. Y es otra experiencia similar. Al joven, cuando va y le toca la puerta a los tomadores de decisiones, porque al final de cuentas, esta violencia estructural, ¿cómo? No sé, pero la tenemos que cambiar. Tenemos que encontrar cómo sí cambiar esta violencia estructural de la que nos vienen hablando. Me gustó mucho la frase, correría a los chinos. Creo que hay chinos que son también buena onda, algunos, pero lo que sí es que no podemos tener ni mexicanos, ni chinos, ni japoneses, ni tal, bajo esas condiciones laborales. O sea, no es, ya nos dimos cuenta qué es lo que nos trae, pero generalmente, o sea, ¿a quiénes vamos a ver luchando por esta causa? Pues a la pastoral obrera, a las organizaciones de base, a tal. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos que mismos empresarios se sumen a esa causa, que personas que no están inmersos directamente en esa dinámica se sumen. Entonces es por eso que el trabajo en red creo que es importante. La experiencia a nivel nacional lo hicimos enfocado en la prevención como tal, es decir, acciones que estén enfocadas en la prevención. Yo doy talleres de fútbol, pero buscas de una u otra manera prevenir la violencia. Sí, ¿de qué manera? Pues voy a incorporar voy a trabajar con ellos en paralelo de los talleres de deporte o de hip hop, de manera que busquemos incrementar algunas oportunidades. Entonces sí está alineado a esta red viral. Pero creo que lo más importante, lo más rescatable es lo que pueden hacer cuando estás en red. Puedes hacer cosas mucho más importantes que cuando estás tú solo. Y aplica para cuando estás tú solo joven, como cuando estás tú con tu organización, ¿no? O sea, eso me queda claro, que los cambios estructurales difícilmente los va a lograr únicamente la persona que esté inmersa en una problemática. O sea, tiene que ir acompañado de una masa crítica, y esa masa crítica
para Memo ha venido siendo la red. Entonces, creo que más o menos va en ese sentido. Y rescatando que algo que en lo que sí somos muy malos las organizaciones, en Michoacán no hay las organizaciones que puedes hacer, no, es difícil hacer una red porque hay 2 o 3 organizaciones. Aquí en Juárez hay bastantes que hacen trabajo, o si no hay colectivos, no tienen que ser organizaciones, hay grupos de jóvenes articulados que buscan un fin, un colectivo, no es una AC, se juntan, hacen el trabajo, hacen todo, pero no son una AC, no son una entidad legal, ni tienen que serlo. Entonces, creo que la red te sirve un poquito para desnormalizar las normas. Lo que ya parece que es, no, pues, el otro día vi notas, tuvimos 21 homicidios, nos fue súper bien, súper bien, 21 nada más, pues no, tenemos 21, Querétaro tiene 4 o 2, Puebla tiene 6, ¿no? Y, ojo, yo soy de los que digo que vamos mejor, pero necesitamos ir más mejor, no nomás mejor, queremos llegar a algo bien, ahorita no estamos en algo bien, vamos en algo más mejor. Entonces el trabajo en red creo que te ayuda en varios sentidos y sobre todo, lo que sí tenemos un gran defecto en las organizaciones de esta ciudad es que vemos tantas que hay muchas maneras y muchas visiones diferentes de pensar y somos muy malos o somos muy buenos en desprestigiar a las demás organizaciones. Entonces creo que tenemos que partir que, yo sí creo que, y creo que eso lo he venido entendiendo a través del tiempo, ninguna red tiene la verdad absoluta, ninguna organización tiene la verdad absoluta, y así como tenemos una gran fortaleza, que es que hay una alta participación social, que tenemos que buscar, conjuntar y aprovechar, tenemos como gran contrapeso, que a veces nos gusta mucho desprestigiarnos entre nosotros, ¿no? Y ahí es donde entra la empatía. Hasta ahí me gustaría cerrar porque ya llevo más tiempo del que hablé al principio. Buenas tardes, mi nombre es Esaú, trabajo, bueno, aquí estudio aquí en la universidad en psicología. Mi pregunta pues es partiendo desde lo complejo que es el tema. Pues yo creo que son varias cosas que me gustaría abordar en un solo comentario. ¿Cómo le haces o cómo se hace para que una institución o una asociación civil no caiga en estos procesos políticos que hemos que ustedes mismos lo han dicho, ¿no? Precisamente para nosotros como estudiantes tenemos la obligación, o nos ponen la obligación de tener estadística. La estadística, un número, yo creo que se queda corto al sentir que yo percibí, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre de la licenciatura en educación? ¿Cómo? Eric Ponce. Eric, ajá. Partiendo desde lo que yo percibí, él trató de transmitirnos, trató de ser sensible, ¿no?, al tema en cuestión por ejemplo, a transmitir la música que viene siendo arte hacia los jóvenes, ¿no? O sea, utilizar ese método para poder transmitir las emociones o cualquier cosa que se cargue, ¿no? Precisamente pues es partiendo de algo complejo, ¿no? O sea, es difícil poder estructurar la pregunta, pero ¿cómo le hace uno como estudiante para poder salirte o salir de ese esquema que uno tiene como alumno, ¿no? Porque pues el alumno necesita fuerza de ser consciente de lo que está viviendo, de lo que le están poniendo para poder decidir qué pasa con todos estos borreguitos que van ciegos, ¿no? Que van haciendo lo que los demás dicen o lo que los profesores están diciendo, tomándolo como toda una verdad. O sea, ¿cómo abordan todo esto ustedes desde el punto de vista, o sea, que ustedes están comentando? ¿Cómo le hacen? Y entre paréntesis, ¿cómo se llama la canción, Eric? La quise buscar y no la encontré.
Pues el canal de YouTube se llama Mera Clase, entonces a lo mejor ahí lo encuentras. Mera Clase y pues ahí vienen varias. Entonces se puede ver hasta el proceso porque hay unas rolas muy violentas de este chavo y lo ya. Híjole, pues es que la pregunta es bien difícil, ¿no? Y tal vez no como alguien de ONG, ¿no? A lo mejor tocaría responderte como estudiante, ¿no? de esta escuela. Pues yo creo que ser atípico siempre causa un chorro de problemas, ¿no? Porque me acuerdo que a veces, híjole, de repente entraba así una clase como de gestión escolar y dice, híjole, es que nosotros estamos haciendo otras gestiones afuera, pero realmente no empata con lo que me está diciendo, ¿no? Hay una frase, a mí siempre se me olvidan los nombres, que decía que gestionar es hacer que las cosas sucedan. Pero también a veces pues que no sé si la entendí bien, pero al menos yo creo que yo gocé mis últimos semestres de estudiante porque me gustaba un chorro venir a plantear cosas, ¿no? Y a generar debates, y a generar quiebres, y hay crisis con los maestros, diálogos. Entonces, pues estuvo muy bien. Afortunadamente, pues a través de las prácticas y la tesis, pues me permitió como empatar un poquito más, ¿no? Entonces, de repente, con el grupo de estudiantes que nos tocó aquí, más por el horario de trabajo que por otra cosa, pues ir a las comunidades a hacer cosas, ¿no? Diferentes. Y yo creo que cómo abordas la realidad, pues la realidad se aborda desde la realidad misma, ¿no? Yo creo que es lo que da sentido a tus conceptos, a tus acciones, a lo que estudias, a lo que lees. Si estás cerca del problema, cualquier libro te va a hacer clic con eso, ¿no? Cualquier cosa, cualquier concepto le vas a dar tu propio sentido porque es la realidad. Bueno, al menos yo eso lo vi cuando empecé a como convivir con esta vida con los chavos, ¿no? Y contigo hasta con mi vida misma. Bueno, es que esa pregunta está... Sí. No, y está bien. Lo que pasa que, por ejemplo, en la experiencia que nosotros tenemos, sí, también, al principio cuando llegaban partidos políticos, el PAN o el PRI, y posaban para la foto, no nada más, entonces nos dejaban ahí cuadernos con el logo, ¿no? Cuadernos, pelotas. Y nosotros pues no, al principio no, o sea, esto no lo vamos a dar para los niños, o sea, una pelota, lo que sea, pero no lo vamos a dar. Nosotros no estamos enseñando a los niños a que se vulnerabilicen a sí mismos. Yo no estoy enseñando a los niños a que se vea a sí mismo como un niño pobre, un niño que no tiene que comer. Entonces no, o sea, no, ni para la foto, o sea, y si se molestaban, ¿no? Como que, pues para la foto, ok, para la foto, pero sin nada de propaganda. Y porque no estaban en campaña, ni siquiera, ¿no? Entonces, no, o sea, sí ha sido complicado porque tú sabes, tú le vas midiendo ahí el agua a los camotes cuando estás haciendo actividades, cuando estás trabajando en la comunidad. Tú sabes hasta dónde ya no compartes lo que alguien bien externo viene a hacer contigo con tus ideales iniciales. Tú dices, híjole, como que esto ya no checa, entonces no, hasta aquí. Entonces con el respeto que se merecen y primero porque son personas, ¿no? Con el respeto que nos merecemos, pero mejor no, mejor aquí lo dejamos o poco a poco, ¿no? Entonces, y nos ha funcionado mucho con el PAN, por ejemplo. El PAN nos ha ayudado en el sentido que pues va y cada vez que tenemos colecta de útiles escolares, van, pero ya no nos llevan tanto la propaganda, y la propaganda nosotros no la damos, ¿no? Entonces, y mucha gente de este partido, bueno, alguna, nos ha apoyado cuando nos requerimos algo, nos ha apoyado, pero ya es a título personal. Entonces, cuando empezó como un debate, ¿no? Ahí entre nosotros. Bueno, si aceptamos poquito, vamos a aceptar todo. ¿Sí me explico? Entonces, no, mejor no aceptamos la propaganda, si aceptamos la ayuda, y también uno tiene que hacer en cierta manera pues crítico de decir, bueno, hasta dónde acepto, hasta dónde no me estás transgrediendo lo que yo estoy haciendo, y ya, ok, acepto, hasta ahí. Entonces, cuando tú te encuentres con estas situaciones, pues sí, hasta donde realmente ya empiece a romper un poquito lo que inicias, las ideas primarias, pues ya ahí mejor córtalas. Yo tengo dos frases. Una es: el que paga el mariachi escoge las canciones. Si tú quieres las canciones, tú tienes que
que encontrar la manera de fondear algo. Nosotros lo que hicimos es que nosotros en casi todos nuestros eventos manejamos le iba a llamar microcrédito, pero eso es en Electra, no, el microfondeo, los 2 pesos que te dan una persona, el boteo, cuando hacemos un evento donde recolectamos unas bicicletas, boteamos, siempre estamos buscando cómo podemos generar estos pequeños fondos de tal manera que el 40% de la operación de la organización, por lo menos, el 40% es con fondos propios. ¿Qué significa esto? Que si alguien quiere apoyar, se puede sumar a la causa, pero si no, si quiere tocar una música que no queremos tocar en la organización, mejor te decimos thank you, bye, y te garantizo, así como tuvimos uno de los años, hicimos algunas posadas navideñas y repartimos alrededor de 16,000 kits que conseguimos en Estados Unidos, que nos donaron, y luego después de eso juguetes y unas posadas tremendas. Hemos hecho la posada para 700 niños, ¿no? Ahora, a lo mejor para poderlo seguir haciendo de 16,000 necesitaríamos modificar la canción. Entonces, si tú quieres, tienes que encontrar la manera de fondearte, y por fondearte no digo nada más lo económico, o tienes que tener las horas hombres de los que pongan el jale, o tienes que tener la manera de acceder a ciertos recursos, o que te apoyen ciertas personas, pero sí es importante que si tú quieres hacer algo, pues digo, el que paga el mariachi escoge las canciones, tú tienes que tener la habilidad de decir, no gracias, lo voy a hacer así, con el recurso que tenga, como lo tenga, prefiero hacerlo así, que hacerlo de una manera en la que no lo quiero hacer. Nosotros rechazamos $1,000,000 hace 2 años, ¿por qué? Porque pues no teníamos íbamos a tener que hacer otra cosa de la que queríamos hacer en ese momento, entonces mejor no. Y creo que el decir no en la sociedad civil es uno de los valores más importantes, ¿no? El poder decir no. No, oye, pero es que es $1,000,000 ya, y si no lo tengo, se lo van a robar. No, o sea, si quieres ese $1,000,000, pero en la manera en la que yo lo quiero utilizar. Entonces, si se sale de ahí, el que paga el mariachi escoge las canciones. Y otro, que es una recomendación, en tierra de forajidos, el que va entrando parece que es el que va huyendo. Es decir, generalmente cuando quieres hacer alguna acción social o mantenerte en el piso, ¿cuántas veces te han dicho que está mal lo que querías hacer? Siempre, igual a Ruth. Ay, las chavitas quieren poner un comedor. No pueden ni mantenerse ellas y ahora que resulta que quieren poner un comedor. ¿O no lo escuchaste varias veces? ¿Te explico? Al mundo le encanta, como todo el mundo va de forajidos, parece que los únicos que vamos en el buen camino somos los que estamos equivocados. Entonces, al final de cuentas viene un proceso de aquí y de aquí, donde tienes que decir, bueno, aquí y aquí yo voy entrando, y si los demás van saliendo, pues con permiso, ¿no? Aunque sea en una multitud. Entonces, tener el valor de luchar por lo que está aquí, creo que eso es muy importante. Pues en este segundo tema, yo también quisiera agregar algunas cosas, ¿no? Algunas reflexiones que hemos encontrado últimamente en esta búsqueda, ¿no? A veces de apoyos y de fondos. Entonces que yo estoy muy directamente vinculado ahí, ¿no? Y que me ha tocado pensar, reflexionar y tomar como muchas decisiones, ¿no? De este tipo. Entonces, yo creo que sí hay como un escenario donde yo creo que cada vez intentan devaluar más la actuación de las ONGs. Nos hemos encontrado como algunas fundaciones llegan con un modelo y te dicen, órale, ¿cómo ves? ¿Le entras o no? Cuando realmente, pues antes realmente tú metías y realmente tú hacías lo que tú querías, sentías pertinente, habías investigado, habías diagnosticado, ¿no? Entonces ahorita te dicen, no, mira, este es el manual, ABC, y órale, lo operas. Y no solo eso, o sea, no solo deciden como qué vas a hacer tú, ¿no? También deciden cuánto te van a pagar y cuántas horas vas a estar ahí. Entonces dices, híjole, es que ¿Cuándo dejamos de ser ONGs para contratarnos a una empresa de subcontratación, no? Entonces yo creo que también en ese sentido, una forma en la que nos ha permitido en casa mantener lo que creemos necesario, lo que sentimos que también los chavos, hasta lo que ellos mismos dicen que es lo que se necesita, es como esta gran diferencia entre un programa y un proyecto, ¿no? Porque en nuestra organización tenemos varios programas que han estado durante varios años, y si llega un proyecto que es tal cosa con tanto financiamiento para que hagas esto, que sea para que abone a nuestro programa, no para que venga y lo cambie, ¿no? Totalmente. O sea, que si llega sea para mejorarlo, no para transformarlo.
porque es bien difícil, ¿no? Tampoco es así como decir, no, es que es lealtad, porque híjole, es que a veces cuando estás encargado de una ONG y sabes que las personas que están contigo trabajan, comen, tienen familia, es bien difícil porque a veces como que te quieres ver tentado, ¿no? Pero es que tampoco es tan válido como que de repente estás haciendo procesos educativos con los chavos y luego de repente dejas todo eso y te vas a trabajar con personas de la tercera edad, ¿no? O sea, que cambie así tan radical, ¿no? Por eso nosotros, uno de nuestros criterios es, nosotros tenemos nuestros programas en el que hemos investigado, donde tenemos diagnósticos, donde hemos invertido nuestro tiempo, donde hemos pensado, donde hemos generado cierto tipo de academia y comprensión de la realidad y creemos que es bueno y además hemos generado cierto capital, ¿no? Porque cuando generas un programa, pues generas vínculos, no sé, con el director de la secundaria, el director de la prepa, tal prefecto, con las señoras de la comunidad, con tal líder. Entonces no le puedes decir, no señora, es que ya se me acabó el varo, ya me voy para otro lado. Porque eso destruye tu credibilidad, ¿no? Me acuerdo cuando entramos a la secundaria, era como, ay, otra. No, ahí vienen, son los que dan tallercitos. Y yo, ¡hala! Así como bien devaluado, ¿no? Y yo creo que parte que nos ha permitido postorear ahí un poquito es que mantenemos nuestros programas y que si venga algún proyecto sea, como les decía, para apoyarlo o para mejorarlo, ¿no? No para cambiar totalmente nuestro giro y dejar nuestro trabajo tirado, ¿no? Y siempre tratando de mantener nuestro lugar, ¿no? O sea, oye, no es que no seamos soberbios, pero oye, al menos danos nuestro lugar, ¿no? O sea, tenemos 20 años trabajando este tema, o sea, también nosotros podemos aportar. Gracias. Yo soy Rogelio Flores, asistí afortunadamente a todas las mesas y lo digo con toda sinceridad, esta mesa es la que particularmente me ha llegado a lo más profundo, ¿no? De aquí, como dice Guillermo. Estoy muy conmovido por todo el trabajo que ustedes están haciendo y también me conmueve ver el auditorio semivacío. O sea, con esta temática que están tratando ellos, este auditorio debería estar atiborrado de estudiantes. Entonces tengo un sentimiento encontrado. Por un lado, los jóvenes dando cátedra de lo que es la articulación entre lo que está ocurriendo afuera con lo que está en la teoría, los libros. Y por otro lado, veo pocos académicos aquí y ya. O sea, no sé, siento en el corazón algo muy, muy extraño. Pero bueno, cierro esa parte. Quiero felicitarlos. Yo no tengo preguntas. No tengo una pregunta, tengo muchas preguntas. Pero más bien me voy a acercar con ustedes a ver si me pueden asesorar en ciertas cosas. Lo único que quiero señalar ahorita es que estoy muy conmovido y que los felicito tremendamente. Y ojalá se pueda socializar todo esto, se pueda replicar en otras ciudades y se pueda masificar y podamos dar esta información que está ocurriendo aquí, que ustedes están brindándolos en otros lados, porque es valiosísima, ¿no? Solamente quería decir eso. Otra metichada más. Yo creo que algo donde sí es muy necesario y no hemos visto el foco, a lo mejor yo porque lo he experimentado, pero casi no le ponemos foco a los que trabajan en estos procesos de formación, de contención. Es decir, nos enfocamos nada más en el usuario final y tiene que ser una de nuestras prioridades. Pero yo digo, ¿qué tanta ayuda necesitan también las personas que están viviendo esa problemática todos los días? ¿Sí? Que están encontrándose a la violencia estructural, a la violencia de género, a la violencia todos los días, que tratan con los matrimonios, que tratan con estos niños golpeados, y qué tipo de asistencia o apoyo también recibimos nosotros, ¿no? Porque sí creo que a veces hace falta también en nosotros desahogarnos, no nada más desahogarnos, sino empezar a racionalizar. Yo le decía una vez a un gran amigo y le decía, es que ya no sé, mano, estoy bien preocupado, ¿por qué? Porque la otra vez me mandaron una foto,
O sea, y me mandan una foto en uno de los grupos que tenemos y era una foto de una persona que estaba muerta. Y luego después me llega otra foto con bigotes y me dio risa. Entonces le digo, pues no sé si estoy bien o estoy mal, mano, ya. O sea, porque me dio risa, o sea, vi la foto y decía, pues ya me estoy desensibilizando, ¿no? Y me explicaba que puede ser un proceso natural, pero dejo ahí nada más la pregunta como algo que requeriría quizás te investigar un poco más, ¿no? Todos los que estamos inmersos en estos procesos me atrevo a llamar de vida o muerte, ¿no? De violencia extrema, pues también qué tanto estamos trabajando hacia adentro de nosotros para poder atender mejor a otras personas. Y luego creo que otra palabra clave donde le hemos cerrado es en la integración. Al final de cuentas parecería que seguimos construyendo nuestras ciudades para desintegrarnos cada vez más, ¿no? Y estas ciudades o estos países, ciudades sumamente exitosos tienen como un gran común denominador la integración que tienen. A mí no me gusta hablar de las sociedades, pero la integración que tienen los diferentes seres humanos. Aquí parecería que cada vez vamos más a desintegrarnos, ¿no? Que los empresarios vivan acá y nada más acá. Es más, y pon un centro comercial ahí, y ponle restaurantes ahí, y ponles todo para que no tengan que salir de ahí. Y acá en Poniente también, ¿qué más necesitan? Ya tienen un ESMAR en Anapra, ¿qué más necesitan para que no salgan de ahí de Anapra? Entonces parecería que esta tendencia que pareciera que es exclusivamente desarrollo urbano, pues no es así, ¿no? O sea, ¿de qué manera estamos integrando e integrándonos nosotros mismos dentro de la misma universidad? ¿No? O sea, desde la universidad, desde las diferentes maneras de pensar. Ahí sí creo que tenemos un gran problema estructural, que es que nuestra ciudad, Juárez, parece que cada vez nos desintegra más y quiere desintegrarnos más, que cada quien esté allá por su onda. Entonces sí creo que ese tema del desarrollo urbano, que va más allá, que es la integración, o sea, como nuestra ciudad cada vez fomenta menos la integración, el que tenga carro, que use nada más carro, y el que tenga bici, mejor que tenga un canal para un lugar por donde irse las puras bicis. O sea, no fomentamos la integración entre las diferentes, nuestra ciudad no fomenta esa integración. Entonces difícilmente, yo lo digo con muchas deficiencias, yo difícilmente puedo entender la vida y todo lo que ha experimentado Eric. ¿Por qué? Pues porque durante toda mi vida, ¿sí? A lo mejor durante toda mi vida, pues, la ciudad cada vez lo que hace más es separarnos y separarnos en vez de juntarnos. Nos requiere un esfuerzo adicional el juntarnos. Desconozco otras ciudades en la República, pero particularmente aquí en Juárez, más que en Michoacán, estuve ahí en Apatzingán el mes pasado, estuve en Morelia, estuve en Lázaro Cárdenas, estuve en Acapulco, y parecería que esta ciudad en específico es experta en separar o en desintegrar. O sea, ese es un tema sumamente preocupante, tenemos que integrarnos más entre nosotros como ciudad, y definitivamente pasa como cuando esta situación del foro, pues uno todo lo que puede hacer es seguir picando piedra, ¿no? Y por eso agradecer los esfuerzos que hacen Oscar, todo su equipo, Fabi, Marisela, porque pues es picar piedra y hay que estar generando una conciencia. Pero ¿sabes qué? El doctor, Rogelio, nosotros ya estamos conscientes, o sea, también los que les corresponde es a ustedes poquitos ir por los de allá afuera, porque si no nos va a pasar como en misa, ¿no? Que el padre regaña pues a los que estamos en misa, pues regañen los que están afuera, ¿no? Tenemos que ir por los que están allá afuera. Bueno, les pido un fuerte aplauso para nuestros ponentes de esta mesa, por favor. Bueno, y ya por último, quisiera resaltar algunos puntos que ustedes estuvieron comentando en esta ponencia, empezando primero por agradecer su valiosa aportación a este coloquio. Nos han enriquecido muchísimo con su experiencia, cada uno desde donde está parado, donde está comprometido. Nos hacen ver lo necesario que es tener asociaciones, organizaciones que vean por el bienestar de niños, adolescentes, jóvenes, y que probablemente sí, efectivamente, como tú mencionabas, Eric, probablemente sí están haciendo el trabajo que le corresponde a las instituciones gubernamentales, pero ese trabajo, el trabajo de bien, ¿sí? No el trabajo malo como el que comentabas hace unos momentos, y que
probablemente sí haya esa falta de indicadores visuales o tangibles, como mencionabas, Ruth. Probablemente es un trabajo que no es medible, el que en unas ocasiones ustedes llegan a hacer, ¿verdad? Y que pudiera pasar por desapercibido por muchos ojos, pero que en realidad están esas manos trabajando que son las de ustedes, y que la labor que ustedes hacen es valiosísima. Por último, creo que esto desemboca en una invitación, como comentabas, Memo, de comprometer, de activar a jóvenes, buscar esas ideas frescas que pues creo que las tienen los jóvenes de ahora, ¿sí? Esas manos que se deben de sumar a trabajar por la misma causa que ustedes trabajan, y que nos va a beneficiar a todos en nuestra comunidad aquí en Ciudad Juárez, ¿sí? Bueno, de nuevo, muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta mesa. Ahora voy a proceder a entregarles su reconocimiento, y voy a leer una de las constancias. Dice: la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, a través del Departamento de Ciencias Sociales, también a través del programa de doctorado en Psicología con énfasis en Salud de Violencia, otorgan la presente constancia a Eric Ponce por su participación como ponente en la mesa Las organizaciones de la sociedad civil juarense ante la violencia, en el marco del coloquio de efectos psicosociales de la violencia, Juárez ante la violencia y narcotráfico, resiliencia, retos y metas por alcanzar, el 16 de abril del 2015. Firma el doctor Héctor Padilla Delgado y el doctor Óscar Armando Esparza. Un aplauso, por favor, para Eric. De la misma manera, hago entrega a Memo Aciaín Aguilar. Muchas gracias, Memo. Gracias. De la misma manera, Ruth, muchas gracias por tu participación. Ruth Aguilar Escobar, gracias. Y con esto cerramos esta última mesa. No sé, doctor Esparza. Para terminar, agradecemos de antemano su participación, ¿no? Los que están ahorita aquí, varios de los que nos han acompañado durante todas las ponencias. Agradecemos mucho al doctor Rogelio Flores de la UNAM, que nos acompañaste y nos hiciste el honor también de darnos tu ponencia, tu conferencia magistral el día de ayer. Muchas gracias. A los alumnos del doctorado, a todos los que han estado involucrados, a los profesores también le damos gracias, a los moderadores, a Fabiola, a Bendaño, la maestra Bendaño. Agradecemos bastante, ¿no? A Laurita también, que ahorita no está aquí con nosotros, a Tuda, a Pamela, a todos los que nos han estado apoyando, a Carolina, a Sujei, que nos trajeron pan y café en la mañana, muchas gracias, a mis alumnos, ¿verdad?, que vinieron, muchas gracias. Y sabe, yo pienso que este coloquio, todos los que vinieron en algún momento o los que estuvieron en varias etapas o en varios mesas según hayan venido, pienso que se llevaron algo importante y creo que hubiera sido muy bueno y de mucho beneficio el que hubieran venido, ¿no?, a aprovechar todo esto y creo que eso es algo que a lo mejor pudimos haberlo hecho mejor. Sin embargo, y creo que esto es importante, nosotros como programa de doctorado es una reflexión bastante importante que nos han dado a través de las mesas, por ejemplo ahorita de los jóvenes, ¿no?, de las organizaciones de la sociedad civil, y yo pienso que esto nos va a llevar a nosotros a una reflexión. Ante CONACYT nosotros estamos como doctorado de calidad en el PNPC, y una de las condiciones o por lo cual nos aceptaron en este padrón de programas de calidad fue precisamente porque hicimos un plan en donde nosotros queríamos impactar en la sociedad, no solamente generar ideas, proyectos de investigación que estuvieran ajenos, ¿no?, o como decía anteriormente algunos de los ponentes, en una burbuja,
sino queremos que tenga impacto lo que hacemos nosotros como docentes del doctorado, inclusive como alumnos. Entonces yo pienso que esto nos lleva a una reflexión, como el año pasado me llevó una reflexión tremenda cuando fue al coloquio en la UNAM. Para mí fue un parteaguas, fue un abrirme los ojos, ¿no? Y esta experiencia, y creo que también fue igual, y creo que en ese sentido nos va a ayudar a nosotros a reflexionar como programa y ver cómo podemos impactar de una manera más eficiente en la comunidad. Sí, tenemos estos conocimientos, tenemos más responsabilidad con la sociedad. Todo esto que ustedes nos han comentado, nos han hablado, es experiencias que no tenemos, que es experiencias que ustedes tienen, todos los que están metidos pues, en esta realidad, en este trabajo. Agradecemos bastante, y pues también a los alumnos del doctorado, ¿no? También este evento fue pensado para ustedes principalmente, y yo creo que esto es parte de su formación, y ya cuando ustedes también sean docentes, investigadores, también tengamos, como nos decían la otra vez, el día de ayer, ¿no? Esa conciencia social, como nos decía, se me hace que era Cristian, ¿no? O sea, universitario no solamente con el grado de doctorado, sino con esa conciencia social que nos lleve a impactar en esta comunidad. De antemano agradecemos mucho y estamos a la orden en el doctorado en psicología, y pues les deseamos que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, hasta pronto.